Buenos días o buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta quinta clase de Introducción a la Filosofía. Hoy vamos a estar trabajando, como pueden ver en el PowerPoint, sobre el saber filosófico. Vamos a ver algunos análisis que hacía Hegel al respecto y vamos a retomar un poco esta primera pregunta que nos hacíamos en la primera clase sobre qué es la filosofía, ahora desde Heidegger. Nos van a dar algunos aportes, eh, aunque cada uno de los filósofos se ubican en etapas diferentes de lo que podría ser una historia de la filosofía eh, en el mundo. Decidimos ponerlos en una misma clase, ya que nos retomaban diferentes aspectos para reflexionar y que puedan servirnos para trabajar también en conjunto. Después les voy a dejar también, junto con esta clase, un, por escrito algunas diferencias y caracterizaciones de las diferentes etapas de la filosofía, ya sea de la clásica que estuvimos viendo, de la moderna que termina ahora con Hegel y de la contemporánea que vamos a empezar a trabajar a partir de Hegel. Bueno, en un principio, bueno, teníamos el subtítulo como introducción, movimientos dialécticos y caminos griegos, que corresponden los movimientos dialécticos a Hegel, disculpen, se me movió la cámara, y los caminos griegos que corresponden a Heidegger. Ambos son dos autores alemanes que podemos ver que están en siglos diferentes, que han transitado. En un primer momento vemos a Hegel, que, bueno, nació en 1770 y falleció en 1831. El trabajo, lo que reúne al trabajo de Hegel, a su trabajo filosófico, es un propósito muy particular que él tenía, que era el de conseguir tener un sistema, que se lo suele llamar el sistema hegeliano, en el que se integraran todos los conocimientos que han sido producto de la filosofía. Eh, lo considero como un gran sistema omniconsciente en el que se pudieran relacionar y enciclopedar todos los conocimientos a los que se ha arribado gracias a la filosofía. Y podemos ver parte de este trabajo en algunos libros, en varios de sus libros y especialmente en los tres que mencionamos aquí, que son Fenomenología del Espíritu, Ciencia de la Lógica y Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. En el primer libro va a ser una introducción a lo que va a ser su desarrollo posterior y nos comienza contando sobre algunas figuras de la conciencia, las que él menciona: conciencia sensible, autoconciencia y saber absoluto. Es un desarrollo un poco bastante complicado de comprender, son dos autores difíciles de comprender si leemos a sus eh, libros fuentes directamente, por eso solemos trabajar con otros autores que nos ayudan a reflexionar y a trabajar estos autores. Eh, en este momento nos vamos a centrar en otros aspectos que vemos más que nada en Ciencia de la Lógica y en Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. En la Ciencia de la Lógica va a ser un primer, eh, una primera parte de desarrollo sobre este sistema hegeliano, y en Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas vamos a ver cómo retoma la introducción que hace en Fenomenología del Espíritu, hace un resumen del libro Ciencia de la Lógica y va a proseguir eh, su desarrollo sobre el espíritu humano. Bueno, en estos libros, algunos de los conceptos que más nos interesan van a ser estos tres que pueden ver en la pantalla. El movimiento dialéctico, que es algo que lo caracteriza a Hegel y que eh, va a inspirar a otros autores como a Marx, eh, ya que va a fundar el materialismo histórico como corriente de pensamiento. Con este concepto plantea que todas las categorías están íntimamente relacionadas entre sí en una relación dialéctica. ¿Y qué nos quiere decir Hegel cuando plantea esto? Plantea que cada concepto que nosotros podemos trabajar, cada afirmación, lo que él suele llamarle también cada tesis, contiene en sí misma a cada una de las negaciones que implica.
por ejemplo, plantea cuál es la diferencia entre el ser y el no ser. Plantea que la diferencia es el devenir, porque algo que no es, en algún momento, por un movimiento, deviene en un ser. Entonces es un movimiento dialéctico. Y, por ejemplo, podemos ver, no sé, este mouse que tengo yo acá cerca es un mouse. Pero la descripción de qué es esto, en este caso un mouse inalámbrico, de hecho, implica también todas las negaciones de lo que no es este objeto. Porque, por ejemplo, no es un mouse con cable, no es una lapicera y no es un celular, es un mouse. Y por eso describirlo, todas las determinaciones que definen a una cosa, implican también todo lo que no es, todo lo que se está descartando en esa definición. Bueno, y otro de los trabajos que nos interesa, desarrollos que hace Hegel, es el despliegue del pensamiento. Y aquí nos interesan dos cuestiones en particular. Primero, esto de que nunca se detiene, porque es un proceso que va eh, relacionándose todo con todo. Todas las categorías se relacionan con todas, como estábamos hablando recién. Y esta frase, que es muy particular y conocida de Hegel, que dice que lo que nos hace avanzar es lo que nos desmiente. En un primer momento parece un poco rara, no se preocupen, lean, la vamos a leer de vuelta despacio y la vamos a ir pensando juntos y juntos. Dice que lo que nos hace avanzar, esto puede ser considerado como un progreso, como un cambio, como algo nuevo, lo que nos hace avanzar es lo que nos desmiente. ¿Qué implica desmentir? Implica que yo en un primer momento pude haber dicho algo, hice una afirmación y que luego hubo algo que a mí me desmintió, que implicó que yo haya mentido. ¿Esto cómo puede ser? No es exactamente así, porque va a plantear que no es que hay algo que nos desmiente porque hayamos dicho algo falso, sino porque hay una realidad que es cambiante. Plantea que toda nuestra realidad y nuestro mundo, la historia de las personas es cambiante. Y eso significa que algo que fue en algún momento puede no serlo ahora. Vamos a ahondar en algunos ejemplos como para eh, verlo más explícitamente. Se utiliza un ejemplo sencillo en el que dice, por ejemplo, yo a las 5 de la tarde puedo escribir en un papel, ahora es de día. Pero si yo dejo pasar varias horas y eso de las 22 horas, vuelvo a leer el papel, lo veo, dice, ahora es de día y claramente no va a ser de día, ya va a ser de noche en ese momento. Pero eso no implica que la afirmación que yo haya hecho en el momento en que la hice no era falsa, en el momento en que la hice era verdadera y en otro momento ya no lo es, pero no implica que haya sido falsa. Implica que hay un devenir, hay un cambio, hay un movimiento que se da y que es así, no es algo que podamos cambiarlo. Y bueno, es lo único que no podemos cambiar, lo único que siempre permanece es el cambio. Es una frase que un familiar mío siempre me decía. Eh, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el pensamiento? Porque Hegel dice que todas las personas, más allá de cuál sea sobre lo que estemos reflexionando y pensando, lo que plantea es que siempre el pensamiento se va a dar de esta manera. Siempre está en un proceso que es constante, no es algo fijo que se detiene y que logra un conocimiento acabado, sino que siempre está en proceso y que ese proceso siempre implica cambios, un avance. Entonces, también vamos a pensar, bueno, Hegel va a pensar, ese avance es lineal, siempre vamos de algo peor hacia algo mejor y la verdad es que no, llega a la conclusión de que no, de que es algo más zigzagueante, le suele decir. Y, y en esto, si lo vislumbramos, si lo utilizamos para pensar los movimientos históricos que hay, movimientos de pensamiento en la historia, por ahí se plantea mejor de esa manera. Como en una época, por ejemplo, yo tengo 23 años, como quienes fueron mis padres, quienes son mis padres, piensan un montón de cosas sobre
el mundo, que son muy diferentes a cómo yo pienso cada una de esas cosas del mundo. ¿Significa que ellos están mal y que yo estoy bien solamente porque yo devine más tarde, porque yo soy más nueva, más joven? No necesariamente. Significa que hay un devenir, un cambio, y, y eso puede ir cambiando también. Tal vez yo ahora estoy pensando algo muy en contra de lo que piensan ellos y, ¿quién dice? Cuando yo tenga 50 años, capaz que empiezo a darle la razón en algunas cosas y a desmentirme, dirá Hegel, las cosas que estoy pensando ahora. Eso puede pasar, y eso pasa en el devenir de la historia. Eh, y eso es una manera muy particular y que muchos otros pensadores van a utilizar para reflexionar sobre los progresos de las sociedades y de los países, y para reflexionar sobre el, muchas líneas de pensamiento. Ahora estamos, por ejemplo, una línea de, a ver, un movimiento histórico que está generando muchos cambios en muchos ámbitos hoy en día, por ejemplo, es el feminismo, pero así hay muchos más. Ahora está también resurgiendo muchísimo el ambientalismo, cuando muchos otros más también. Eh, lo importante es ver eso, que son cambios y que de la manera que ahora tratan de instalar un cambio, puede ser que más adelante traten de instalar otros cambios. Podemos verlo, por ejemplo, en el feminismo, cómo ha ido progresando, o más bien cambiando. Por ejemplo, un feminismo liberal en un principio que planteaba una liberación total de la mujer en la que pueda hacer lo que quiera, y con esa teorización se llegó a avalar la prostitución como un trabajo libre, entre comillas, eh, en el que la mujer tiene la decisión libre de comercializar su cuerpo y determinadas cosas. Y hay otros movimientos que se fueron dando, otras ramas del feminismo, y fueron un poco más allá. Por ejemplo, lo que sería el feminismo radical, y plantea que eso no es una decisión libre, que eso no se lo puede considerar trabajo. Hay un montón de otras categorías que se están reflexionando eh, sobre la persona, sobre el cuerpo, sobre la dignidad, sobre qué es el trabajo, sobre qué es la libertad, sobre el contexto, qué cosas te pueden hacer llevar a decidir eso. Entonces reflexionas qué tan libre fue esa decisión. Hay muchas categorías que se están moviendo eh, en cada planteo y en cada movimiento de pensamiento histórico. Y es muy importante tenerlo en cuenta. No nacen de la nada, sino que implican determinadas categorías que se están trabajando y que no son definitivas, eh, siguen siendo cambiantes, y tratemos de que siempre que cambien hacia algo mejor. Bueno, y lo último que queremos trabajar sobre Hegel es sobre el espíritu humano, que plantea que es un espíritu absolutamente libre. Y bueno, esto tiene que ver con lo que hablábamos recién. Plantea el espíritu humano no como el espíritu de una persona individual, sino como el de la humanidad entera. Lo plantean en términos universales. Y entonces le interesa poder rescatar o seleccionar cuáles son los diferentes avances que van haciendo las determinadas culturas, o cuáles son las características que más nos van a trascender de cada cultura y que van a ir conformando a lo largo de la historia cuál es el espíritu de la humanidad. Por ejemplo, cuando estamos hablando de filosofía, a cada uno de los filósofos y filósofas que vamos a ir viendo ahora con la línea contemporánea de la filosofía, eh, van a ir determinando determinadas categorías que se trabajan, determinados estilos, determinadas problemáticas que les interesan a ciertas culturas y otras no. Y eso marca un camino, y marca uno que se elige, y, y por elegir ese no eligen otros. Eh, por lo tanto, no es algo acabado tampoco. Bueno, y sobre Heidegger nos va a hacer reflexionar, como dije en un principio, otra vez
un poquito más para seguir trabajando lo que estuvimos charlando con Lawyer sobre qué es la filosofía. Vamos a tomar un texto de él que es un coloquio de 1955. En un primer lugar va a plantear que es un camino, ya que se entiende la filosofía como un camino que se va transitando. Se le entiende que es una palabra griega y acá nos van a interesar dos cosas. Primero que la filosofía es una palabra griega y que la pregunta por la filosofía, que pregunta qué es la filosofía, es también una pregunta griega. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Eh, Plantea que la manera de responder a esa pregunta es simplemente filosofando. ¿Y esto porque en el texto hace termina en una circularidad en la que no puede salirse de que para hablar de la filosofía tenemos que filosofar sobre determinadas cosas y seguimos filosofando y seguimos en esa. No, no hay un conocimiento acabado que diga esto es filosofía, como decir el mouse es verde o decir la computadora, la pantalla es cuadrada. La filosofía es dos puntos, no lo podemos resumir en una palabra. Eh, la única manera de poder definirlo es filosofando, es un estilo particular que remite al lenguaje, remite a todos los recursos que puede utilizar el lenguaje y remite a lo poético. Remite a, a algo muy humano de lo que no podemos prescindir y que tiene que ver con lo que nos interesa y con lo que nos afecta. Y acá Heidegger va a reflexionar sobre si esto es racional o es irracional. En un principio va a decir que parece que no, que parece que fuera irracional porque remite a los sentimientos y los sentimientos no son racionales, pero después va a pensar, eh, ¿por qué el hecho de que nos interese y nos afecte tiene que entenderse como directamente relacionado a los sentimientos? Puede estar relacionado a aquello que nos atraviesa y que por eso nos conmueve y nos lleva a trabajar y hablar sobre eso, y que puede vérselo de una manera más racional. Esto siempre suponiendo una categoría de que lo racional está por encima de lo no racional o sentimental y que tiene más peso que lo otro. Nos los podemos cuestionar tranquilamente. ¿Por qué algo que te emociona o una emoción valdría menos que algo supuestamente racional? Eh, Esto también ha tenido que ver con el devenir histórico que nos ha, eh, no sé si algo que se nos ha inculcado o es algo que se descubrió, no lo sé. En nuestra cultura está muy instalado el peso de lo racional. Eh, y es algo que nos podemos seguir cuestionando. Puede ser de otra manera, tal vez. Puede haber otros tipos de respuestas. Y plantea que la manera de responder es dejándose llevar por la libertad de un diálogo con lo sido. Esto quiere decir, con lo sido es algo que aconteció, pero es algo que puede seguir afectando e influyendo en el presente. Eh, Algo que pasó hace 1000 años puede seguir teniendo significatividad en el hoy en día. Por eso seguimos trabajando preguntas que se hicieron muchas personas desde los inicios que tenemos registros escritos. eh, y son las mismas preguntas que nos hacemos hoy en día, pero buscando otras maneras de responder que se ajusten más al tipo de vida que tenemos hoy en día. Bueno, volviendo sobre que era una pregunta griega, porque el hecho de preguntar por algo, de qué es algo, en griego utilizan el kidit, o bueno, también se le resumen el kid, como cuando decimos cuál es el kid de la cuestión, refiere a esto, es un estilo de pregunta griega que busca la esencia de una cosa, de qué es lo que la conforma. Eh, y cada filósofo o filósofa va a tener una respuesta diferente, como Aristóteles planteaba que era lo empírico y Platón planteaba que eran las ideas. eh, el kit para cada persona puede variar mucho.
no hay un kit solo. Y bueno, también plantea que la pregunta histórica, perdón, que la pregunta sobre qué es la filosofía no solo es una pregunta, como es una pregunta griega, sino que es la pregunta histórica sobre nuestra existencia. Y eso también es algo que podemos reflexionar, porque plantea que viene de un origen y un futuro. Un origen que es griego, por esto que planteábamos de que la pregunta es griega y la filosofía tiene su raíz griega. eh, pero no solamente como griego, como solo ese lugar, sino como dentro de todo de un paradigma de pensamiento que es europeo y que es occidental. Y también nos podremos plantear hasta qué punto nos sigue eh, interesando o representando o nos sirve plantearnos desde ese lugar europeo y occidental. Occidental no nos podemos desligar claramente porque es como la mitad del mundo en la que estamos, pero un pensamiento tal vez latinoamericano también sería occidental o no. Bueno, es una pregunta que me estoy haciendo ahora mismo. Bueno, la dejo abierta. ¿Qué les parece a ustedes? Voy a dejar un foro para que puedan contestar. ¿Qué les parece? ¿Hay una filosofía que sea latinoamericana? Si eso podría considerarse como occidental y si nos podemos, ¿vale la pena seguir trabajando con filosofías europeas? ¿Por qué lo seguimos haciendo? Me parecen preguntas interesantes para hacernos. Y bueno, plantea que tiene un futuro que implica hacia dónde queremos ir con las respuestas que damos a las preguntas que nos hacemos. Y para ir cerrando, dice que la manera de responder, retoma un poco esto de responder filosofando. La manera de poder hacerlo implica discutir, o sea, tratando de definir qué sería responder filosofando, eh, hacia el final del texto, plantea que es discutiendo con los filósofos sobre lo que hablan. Esto no implica desdecir lo que dijeron cada uno de los filósofos y filósofas y no implica negar la historia, los desarrollos que han hecho. No implica hacer un borrón, decir no, todo lo que estaba antes estaba mal y lo que va a venir ahora es lo único que está bien, sino que implica que podamos apropiarnos de todos esos diálogos, de esas palabras, de esos coloquios, de todos esos pensamientos que reflexionaron en un pasado y que se convierten por algo en tradición, poder transformarlos y transmitirlos con las connotaciones que necesitemos darles ahora para nuestros contextos actuales y para el devenir histórico que queremos participar para que se desarrolle, eh, iba a decir en un futuro, pero ¿por qué no en un presente, desde ahora? Eh, la realidad es que no hay una respuesta única sobre qué es la filosofía o sobre qué trabaja, sino que las respuestas son múltiples y cambiantes. Y, y quiero cerrar la clase con justamente con esto, de que son respuestas múltiples y que son respuestas cambiantes. Y eso nos hace seguir repensando todo lo que venimos dando y haciendo y diciendo. Nunca hay una respuesta acabada. Siempre hay una pregunta más que se puede abrir.